La tierra de Canaán se retuerce bajo el azote del hambre. Cada rostro es un mapa de desesperación. Jacob, el patriarca, contempla a sus hijos endurecidos por el sol y la necesidad. A su lado, Benjamín, el hijo de su vejez, el último recuerdo vivo de su amada Raquel. La plata traída de Egipto se ha agotado y el grano es solo un recuerdo. Vuelvan a Egipto, ordena Jacob con su voz quebrada por la angustia. Pero Judá, con la mirada firme, da un paso al frente. El hombre, el Señor de esa tierra, nos advirtió: no verán mi rostro si su hermano no está con ustedes. El aire se carga de tensión. La idea de enviar a Benjamín es una daga en el corazón de Jacob, pero Judá no cede. Su voz resuena con la fuerza de un juramento sagrado. Yo respondo por él, Padre. Si no te lo traigo de vuelta, cargaré con la culpa para siempre. Nuestra gente muere de hambre. Déjalo venir. Jacob, con el alma desgarrada, finalmente asiente. Prepara regalos, doble cantidad de dinero, y con una bendición temblorosa despide a sus hijos hacia lo desconocido, hacia el corazón del imperio que podría devorarlos. La travesía por el desierto es un viaje a través del abismo. Cada paso una oración silenciosa. Al llegar a Egipto, la imponente figura del gobernador los paraliza. Los llevan a su casa y el terror los invade. ¿Serán esclavizados por el dinero devuelto en los costales? Pero un mayordomo los tranquiliza, devolviéndoles a su hermano Simeón. Y entonces él aparece, José, el príncipe de Egipto, vestido con lino fino y oro. Su rostro una máscara de poder. Sus hermanos hebreos, hombres rudos y fuertes, se postran ante él, sin reconocer al hermano que vendieron. José ve a Benjamín, su hermano de sangre, su pequeño hermano. Es un golpe brutal para él. José lucha por mantener la compostura. Su corazón, un torbellino de amor y dolor. Se retira a una cámara privada y allí el príncipe de Egipto se derrumba. Las lágrimas que ha contenido por años brotan sin control. Un río de pena y anhelo. Lava su rostro, recompone su máscara de autoridad y regresa. Sirvan la comida. En el banquete, la tensión es palpable. José observa a sus hermanos, probando sus corazones, y entonces ordena que a Benjamín le sirvan una porción 5 veces mayor que a los demás. Es una prueba, un símbolo. En este acto, la historia se vuelve eterna. Vemos a Judá ofreciéndose en sacrificio por su hermano menor, una sombra, un eco lejano del otro que, siglos después, se ofrecería a sí mismo en una cruz, no por un hermano, sino por toda la humanidad. La historia de José no es solo sobre el perdón, es un reflejo del plan divino de redención. Génesis capítulo 43 muestra que la redención bíblica no ocurre de manera abrupta ni superficial, sino a través de un proceso pedagógico divino en el que Dios confronta, prueba y transforma el corazón humano antes de restaurar plenamente la comunión. El capítulo revela
una providencia que actúa de forma velada, sin intervenciones milagrosas visibles, pero con un control soberano sobre personas, decisiones y circunstancias históricas. Teológicamente, el texto afirma que la gracia de Dios no ignora la responsabilidad moral. Los hermanos de José no reciben reconciliación inmediata. Primero deben demostrar un cambio ético real, evidenciado en la disposición de Judá a asumir culpa sustitutiva. Esta dinámica anticipa la lógica del Evangelio. La restauración auténtica exige justicia satisfecha, aunque finalmente sea la gracia la que tenga la última palabra. Leído cristocéntricamente, Génesis 43 prepara el terreno para comprender a Cristo como el garante definitivo, aquel que asume voluntariamente la responsabilidad del otro y posibilita la reconciliación con el Padre. Así, el capítulo se inserta coherentemente en la historia de la redención, mostrando que Dios transforma comunidades quebradas mediante líderes dispuestos a sacrificarse y corazones dispuestos a arrepentirse. De Génesis capítulo 43 pudiéramos extraer las siguientes lecciones. En primer lugar, la fe madura aprende a confiar aún sin explicaciones claras. Jacob actúa sin certezas absolutas, encomendando a sus hijos a El Shaddai. Para el creyente contemporáneo, esto enseña que la fe no consiste en controlar los resultados, sino en obedecer a Dios en medio de la incertidumbre, confiando en su carácter más que en las circunstancias. En segundo lugar, el arrepentimiento genuino se evidencia en responsabilidad concreta. Judá no solo expresa remordimiento, se compromete personalmente con el bienestar de Benjamín. Los cristianos de hoy están llamados a un arrepentimiento que vaya más allá de lo emocional o verbal, manifestándose en acciones reparadoras, compromisos éticos y responsabilidad por el daño causado. En tercer lugar, Dios usa las crisis para formar el carácter, no solo para resolver problemas. La hambruna no es un castigo arbitrario, sino un instrumento formativo. De manera similar, las crisis actuales, económicas, familiares, espirituales, pueden convertirse en espacios donde Dios moldea el carácter cristiano, produce humildad y prepara el corazón para la reconciliación y la sanidad. En cuarto lugar, la gracia de Dios opera incluso cuando no es reconocida. Los hermanos de José experimentan favor, provisión y misericordia, sin saber que provienen de su propio hermano. Esto recuerda a los creyentes que Dios actúa a favor de su pueblo, aun cuando no perciban claramente su mano, llevándolos a vivir con gratitud y confianza continua. En quinto lugar, Cristo es el cumplimiento pleno de la esperanza del texto. Finalmente, Génesis 43 dirige al cristiano a Cristo como el verdadero Judá y el mayor José, aquel que garantiza nuestra vida ante el Padre, provee el pan que sacia toda hambre y conduce a una reconciliación definitiva. La respuesta adecuada del creyente es vivir en gratitud, obediencia y disposición a reflejar esa gracia en relaciones restauradas. Para los cristianos de hoy, Génesis 43 enseña que Dios sigue obrando silenciosamente
en medio de crisis humanas, formando corazones responsables y preparando el camino para una reconciliación más profunda. La fe cristiana no evade la realidad del sufrimiento, sino que interpreta el sufrimiento a la luz de un Dios que conduce la historia y nuestras historias personales hacia la redención final en Cristo Jesús. Si esta historia te ha conmovido, no olvides compartirla y seguirnos para descubrir cómo termina este increíble relato de fe y familia. Nos vemos en el próximo capítulo.